¿Alguna vez has sentido que las preocupaciones te consumen? ¿Que no importa cuánto lo intentes, siempre hay algo rondando tu mente? Tales como el futuro incierto, las deudas, una relación difícil, la salud o el trabajo. La vida puede sentirse como una montaña rusa de estrés, y en medio de esa vorágine, es fácil perder de vista a lo que realmente importa. Pero hoy quiero compartirte algo que podría cambiar tu perspectiva. No estás sola, ni solo. Y hay una manera de salir de este ciclo de ansiedad. En este video, vamos a explorar por qué nos preocupamos tanto, qué podemos hacer para encontrar calma, y cómo podemos descubrir una nueva manera de enfrentar la vida. Quédate conmigo hasta el final. Este mensaje podría ser justo lo que necesitas escuchar hoy. Las preocupaciones son como nubes que oscurecen el cielo de nuestra mente. A veces parecen pequeñas, pero cuando se acumulan, nos sentimos atrapados bajo su sombra. Quizá hoy despertaste pensando en cómo pagar una cuenta, cómo solucionar un problema familiar o cómo alcanzar ese sueño que parece imposible. O tal vez te debes preguntar si estás haciendo lo suficiente, si las cosas mejorarán, o si tendrás la fuerza para seguir adelante. Estas emociones pueden sentirse abrumadoras, pero quiero que sepas algo importante. No estás solo. Todos enfrentamos momentos de duda, pero lo que hagamos con esos sentimientos marca la diferencia. ¿Sabías que preocuparnos es una reacción natural de nuestro cerebro? Es un mecanismo diseñado para protegernos del peligro. Pero el problema surge cuando ese mecanismo se activa todo el tiempo, incluso cuando el peligro no es real o inminente. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo detenemos este ciclo de preocupación? Piensa por un momento en todas las veces que te preocupaste por algo que nunca sucedió. Quizá era un examen, una conversación difícil, o una decisión importante. ¿Cuánto tiempo y energía dedicaste a esas preocupaciones que, al final, no se convirtieron en problemas? La ciencia dice que el 85% de nuestras preocupaciones nunca llegan a materializarse. Sin embargo, dedicamos tanto tiempo a esos pensamientos que olvidamos lo más valioso. Vivir el presente. Imagina que estás en un avión. Al despegar, el cielo está cubierto de nubes grises. Parece un día oscuro, casi deprimente. Pero el avión asciende y, de repente, atraviesas las nubes. Ahí está el sol, brillando con fuerza, constante y sereno. Las preocupaciones son como esas nubes. Oscurecen tu visión, pero no definen la realidad. La pregunta es, ¿cómo podemos elevarnos por encima de ellas? Quiero contarte una historia. Ana era una mujer que constantemente se preocupaba por el futuro. Pensaba que si no planeaba cada detalle, todo saldría mal. Un día, su mejor amiga le dijo, Ana, has pasado tanto tiempo preocupándote por el mañana, que te estás perdiendo vivir el hoy. Esa frase fue como un despertar para ella. Ana comenzó a enfocarse en pequeñas acciones diarias, y con el tiempo, su perspectiva cambió. Esto nos recuerda que a veces, necesitamos escuchar algo que nos sacuda para cambiar nuestro enfoque. Ahora, te voy a recomendar 5 pasos para que puedas implementar hoy mismo. 1. Practica la gratitud. Cada mañana, escribe 3 cosas por las que estás agradecido. Comienza el día enfocándote en lo positivo. 2. Define tus preocupaciones. Pregúntate. ¿Esto es algo que puedo controlar? Si la respuesta es no, intenta soltarlo. 3. Establece límites con tus pensamientos. Dedica 10 minutos al día para pensar en tus preocupaciones. Cuando ese tiempo termine, enfócate en otras cosas. 4. Busca inspiración. Intenta leer, escuchar o ver contenido motivacional que te recuerde que las dificultades son temporales. 5. Conecta con la naturaleza. Sal a caminar, escucha el canto de los pájaros, siente el aire en tu rostro. A veces, lo más simple es lo más poderoso. En medio de tus preocupaciones, recuerda que no estás solo. Dios nunca nos deja. A veces, puede parecer que las cosas no tienen sentido, pero cada desafío trae consigo una lección, una oportunidad, para crecer. Como dice Filipenses 4, 6-7. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo.
Y la paz de Dios guardará sus corazones. Esta paz no significa la ausencia de problemas, sino la certeza de que hay alguien que te sostiene incluso en las tormentas. Hoy, te invito a soltar tus preocupaciones. Haz lo que puedas con lo que tienes, y deja que el resto fluya. La vida es demasiado corta para vivir atrapado en la ansiedad. Si has llegado hasta este momento del video, cuéntame en los comentarios qué te preocupa y cómo planeas superarlo. Nos encantaría escuchar tu experiencia. Suscríbete a nuestro canal para más contenido como este y no olvides de dejar tu me gusta y compartir este video con quien creas que necesite escuchar estas palabras. Y no olvides, mira a tu alrededor, aprecia lo bueno, y recuerda. Nunca estás solo en este camino. Cada día es una nueva oportunidad para empezar de nuevo, para vivir con propósito y para encontrar paz. Nos vemos en el próximo video, aquí, en La Brújula Moral.